Vamos a seguir hablando de Pedro Suárez Vértiz, de nuestro Pedro Suárez Vértiz, porque es parte del acervo nacional, con un congresista que fue su amigo desde el colegio, ¿no? Desde los 10 años, y lo acompañó en sus primeras aventuras musicales. Gracias por acompañarnos, Eduardo Málaga. Gracias a ti, Fernando. Es un día un poco difícil, triste. Creo que hay que dar condolencias a todo el país, porque Pedro es un pedazo de este país. Pero al mismo tiempo no quedarnos solamente en hablar de su muerte, sino en recordar y celebrar su vida. Que hay tanto por celebrar, hay tantas lecciones, ¿no? Tantos aprendizajes ahí. Sí, tú lo conociste en el colegio y ahí ya compartían gustos musicales y dije, yo lo conocí, hay que hacer algo, literalmente en el recreo largo del colegio, donde del María Reina. Música en el María Reina, y los estudiantes, los alumnos podían llevar sus cassettes para que pongan la música que a uno le gustaba. Entonces en esa época sonaba, en rock sonaba pues Gerardo Manuel con su programa Disco Club en la tele, y en la radio era Doble 9. Entonces era puro rock, era Zeppelin, AC/DC, era Stones y Beatles y esas cosas. Y ese día en el patio, yo tenía unos meses en el colegio, recién era nuevo, él sí estaba desde el principio, quinto grado, y sonó una canción de los Stones, de los Rolling, y es como que te identificas, la mirada cómplice de que esa música nos gusta, ¿no? Estábamos moviendo. ¿Pero quién ponía la música? La ponía el director del colegio o alguien en secretaría. Ah, qué interesante. En todo el colegio sonaba, a la hora del recreo sonaba la música. Entonces, nada, se formó un grupo de chiquillos entusiasmados por la música. Estamos viendo algunas fotos de ustedes. Eso fue, claro, más adelante, así es. Eso fue más adelante, ¿no? Y la inquietud era, bueno, tenemos que hacer una banda, pero nadie sabía tocar todavía. La primera banda de garaje. La primera banda, que se llamaba Paranoia, ¿no? La formamos en el colegio. No tuvieron que pensar mucho en el nombre, ¿no? Porque esos conceptos psicológicos se solían usar para nombre de bandas, ¿no? No, eso viene de la inspiración de una canción de The Kinks. Paranoia, Destroyer. La canción es Destroyer y se habla de paranoia es Destroyer. Entonces, así como los Rolling Stones se bautizaron en honor a una canción, a un blues de los Rolling Stones, esa fue un poco la idea. Pero había que aprender a tocar guitarra. Pedro tocaba un viejo piano en casa de su mamá, que era increíble porque él tenía 10, 11 años y tocaba música de Chubby Checker, de Elvis Presley. Estamos hablando de los 50 o los 40 incluso en algunos casos. Imagínate a alguien hoy con 10, 12 años que toque música de hace 40 años. Muy difícil, ¿no? Entonces había una cultura musical en su casa. Y lo que hicimos fue, nosotros dos empezamos a ir a casa de uno del otro, de nuestros padres, después del colegio, a las 2 de la tarde, y nos plantábamos al lado de un tocadiscos a escuchar la música y a sacarla de oído. ¿Y él tenía algún ídolo en especial, solista o grupo? Él era amante de los Beatles, porque era muy melómano, pero descubrimos a los Stones en el 79. Y eso cambió todo, porque los Stones tienen un temperamento más rockero, un poco más salvaje, un poco más rebelde. Que no es Pedro, pero el gusto no tiene necesariamente que ver con lo que haces. Yo creo que la rebeldía la llevaba de otra manera, ¿no? En los temas que abordaba, en las opiniones que daba. Él no era la estrella de rock en la cultura que conocemos de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? No tenía una vida local, era muy, muy ordenado, muy de familia, pero sí era una persona única porque pensaba en mil cosas a la vez, divagaba, era un genio, ¿no? En muchos sentidos de la palabra. Así que yo me quedo con ese recuerdo de Pedro, ¿no? De una persona genial, además de muy, muy divertido, muy gracioso, cuestionaba muchas cosas, era muy filósofo, ¿no? ¿Y lo acompañaste en su aventura de Arena Hash en algún momento? Sí, mira, lo de Paranoia fue primero de media, empezamos a tocar y básicamente toda la secundaria. Y en el último año, se formó Arena Hash. Ya cada quien formó un grupo propio porque éramos muchos para tener una sola banda. Entonces se formaban 2 bandas. Él hizo la suya, yo hice la mía. Y cuando salimos al colegio mantuvimos esa relación porque había una movida de tocadas en Barranco, en Miraflores, en diversos locales. Y era un circuito porque tenías que pasar, ¿no? Estaba Río también, por ejemplo, los no sé quién, estaba Frágil, había Dudó, grupos de esa época. Gianmarco, que más o menos coincide, ¿no? Nina Mutal, la Banda Azul, en fin, era todo un circuito.
Yo lo compararía, salvando diferencias, un poco al grunge en Seattle. Era la misma época en que surgía una movida fuerte, pero claro, nosotros somos más tropicales, tenemos otro temperamento, pero es una onda de músicos de la misma edad, una generación que salió en una época muy difícil, que era la época del terrorismo. Entonces, en esa época ya ellos eran Arena Hash, nosotros teníamos otra banda y compartíamos esa camaradería de grupos que a veces, oye, se enfermó mi baterista, préstame el tuyo, o se me rompió la guitarra, préstame tu guitarra, porque había esa camaradería. Y cuando Arena Hash logra grabar su primer cassette, porque era cassette lo que grabaron, no era disco todavía, iban a hacer una gira por todo el país. Y la gira iniciaba en Lima, en la Feria del Hogar, la antigua Feria del Hogar. Y Christian Meyer, que se había ido de vacaciones a Miami, no regresaba. Y nadie sabía cuándo volvía, se había complicado el viaje. No había pues celular, no había email, no había cómo comunicarse, no había cómo... Estamos hablando de 87 por ahí. Estamos hablando de 87, 88. No había, o sea, cartas solamente. Tú te comunicabas por carta con el extranjero. Así que Pedro me llama desesperado, faltando una semana para el show, y me dice, oye, no llega Christian y necesitamos que alguien lo cubra. Yo era guitarrista, pues tocar el teclado. Le dije, bueno... apréndete estas 12 canciones, así de la nada, así era de loco. Pero, bueno, le dije. ¿Y no, el rey del AAA era uno de esos? No, ese fue el segundo cassette. Estamos hablando de Me Refiero en Brasil, La Cama da Vueltas, Estrés, El Cangrejo, esas canciones. Así que esa fue la experiencia. Inicié la gira con ellos. Luego llegó Christian, por cierto, pero fue muy, muy divertido y mucha confianza. Como nos conocíamos de tanto tiempo en el colegio, de haber hecho música juntos, fue muy natural engarzarme ahí con la banda. Hablaste que algo podría haber una proximidad con el grunge de Seattle, porque surge más o menos en el tiempo parecido. Así es. Claro, sin una banda como Nirvana que ya nos lleva a otras, a una estratosfera, pero sí había otro tipo de movimiento. Cuña de comentario sí, claro. Sobre eso. Claro, lo que pasa en Seattle es que es una juventud, como pasó 20 o 30 años después, nihilista, destructiva, insatisfecha con el bienestar a su alrededor y que de pronto quiere romper moldes, ¿no? En nuestro caso teníamos una situación distinta, un país precario, pobre, en crisis económica y encima con terrorismo por todos lados. Entonces, ¿cómo sales de eso? ¿No? Y también mucho se analiza hoy la temática de las canciones. En esa época, nuestros referentes venían de los 70, quizás de los 60, la música en español. Y era música, claro, de tendencias, con ideología, con política. Sin embargo, lo que se generó en los 80 era música para divertirse. Las letras eran lo general. Un poco para escapar, un escapismo en el término... divertir. Bien intencionado. Así es. Entonces, el compromiso político que le apareció a Pedro ya más de adulto no es un tema tan relacionado con su música. La música era para divertir, para transmitir emociones, para compartir vivencias. Y eso es lo que le salió también. Claro, y era hablar pues de sexo, del auto rana. El auto y los globos, ¿no? De las experiencias que pude explicarlo con Chachi Galarza hace un rato, creo que se entendió. Se entendió. Una variante sexual, digamos, ¿no? Pero también tenía temas muy moralistas, ¿no? Como la de generación actual. Es sobre qué está pasando en el mundo. Mira las cosas que se hacen, ¿no? Un poco de manera divertida, pero bueno, estamos yendo a dónde, ¿no? ¿A ti te parece que es un comentario moral? A mí me parece que es moral. Más que un registro de cómo estamos, es más un comentario. Sí, es una llamada de atención. Mira las cosas que vemos. Porque como registro podría ser un poco light, pero como comentario tiene más sentido. Es más fuerte. Y en la época en que me ayuda a saberla, porque yo la veía de otra forma. Yo decía, ¿qué generación tan light? Pero como comentario moral y recordando a ese Pedro hablador y me tomen todo, tiene más sentido. En una época en que ya empezaba a tomar conciencia de cosas más de adulto, ya era padre, tenía que sacar adelante a sus hijos, se pasaba recorriendo el país en giras para poder sacar adelante su vida y la de su familia. Entonces era alguien más consciente ya de lo que van a vivir sus hijos. Y él siempre me dijo, una vez que tienes hijos, yo no tuve hijos, ¿no? Pero una vez que tienes un hijo, tu vida cambia en torno a eso y se preocupaba mucho porque el mundo... Y cuéntanos, porque muchos tenemos una curiosidad de saber, en sus últimos años, la enfermedad irreversible, ¿qué tanto le impidió interactuar? ¿Hasta hace poco se podía conversar con él? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí,
Mira, te voy a explicar un poquito lo de la enfermedad porque yo fui testigo del principio, ¿no? Creo que 1 o 2 años antes que se diagnosticara, yo había venido de visita, yo vivía afuera y sentí una pequeña molestia al hablar y le dije, oye, parece que es un trastorno motor, ¿por qué no te haces ver por si acaso por el neurólogo? Y eso desató ya que se haga ver. Y bueno, finalmente lo que supimos era que es la esclerosis lateral amiotrófica, o conocida como ELA, que es la enfermedad que afectó también a Stephen Hawking, el famoso físico que estaba postrado en una silla de ruedas. Y esa enfermedad lo que hace es debilitar las neuronas que controlan tus movimientos voluntarios. Te puede afectar por las extremidades o primero por la cabeza. En su caso fue la cabeza lo primero. Entonces por eso fue perdiendo el movimiento del rostro. Y no pudo cantar. No pudo cantar, que es muy cruel, ¿no? Porque alguien que vivía de dar entrevistas y de cantar, de pronto sabía que ya no iba a poder hacer eso. Y con el tiempo se fue extendiendo a sus extremidades. Y con el tiempo te digo 7, 8, 10 años, el tiempo que ha tomado hasta ahora, que son 15 casi. Entonces ha sido un proceso paulatino que nos ha permitido a quienes estábamos cerca acostumbrarnos. Porque es muy chocante que de pronto alguien se paralice. No era así. O sea, Pedro perdió paulatinamente el habla, pero luego de perder el habla, todavía seguía haciendo sus cosas, manejaba, salía y se comunicaba por el teléfono. Pero luego con el tiempo ya empezó a debilitarse tanto y perdió el control de sus órganos, de sus extremidades. En el último año y medio, más o menos, año y medio, 2 años, ya esto se hizo muy grave, estaba postrado y la situación era muy dura. Mucha gente que leía sus columnas no se podía imaginar que detrás de ello había un paciente pasándola tan mal realmente, ¿no? Su manera de escribir era a través de un tablet de reconocimiento ocular, que lo que hacía era que con los ojos fijaba la mirada en una letra, en otra letra y construía las palabras, porque ya no podía teclear. Claro, por eso había que leerlo pues con comprensión y absoluta tolerancia y a veces indulgencia. En un mundo muy especial, ¿no? Estaba aislado prácticamente de un cuerpo que ya no le respondía. Y aquí lo que yo creo que hay que destacar es la humanidad y la valentía, porque cualquier persona postrada con una situación tan dura es presa del pánico, de la angustia, de la ansiedad, o del malestar, o se molesta y se amarga y se abandona. Pedro jamás soltó una queja sobre su enfermedad. Incluso a pesar de la dificultad de comunicarse, hacía bromas, te preguntaba cosas, o sea, no perdió para nada su esencia. Y eso es algo que mucha gente no se puede imaginar. ¿Cómo puedo yo en una situación así no habló de eutanasia nunca? Jamás. Él era muy creyente en Dios, su familia también. Entonces él creía que había que aceptar su destino muy estoicamente y seguir adelante. Y esa fe también ha sido algo que le ha permitido permanecer, ¿no? Y musicalmente, en los últimos años redescubrió algunos autores que escuchaba. No sé si tú estabas en la lista de amigos al que le mandaba análisis de la música que le cuento. No. Hubo un tiempo, hace como 8 años, ¿no? Cuando todavía hablaba un poco, se le dio por mandar todos los días un análisis de las canciones que lo habían marcado. Pero pasaba desde el rock hasta las baladas antiguas de la Argentina, rancheros mexicanos, en fin, todas rancheras mexicanas, pero todas las canciones te puedes imaginar que tuvieran un componente melódico que lo influenciaron a él. Y eso era una suerte de ya ser adulto y mirar hacia atrás cómo llego a ser quien soy musicalmente. No solamente son 2, 3 bandas como suele ser, sino que en realidad es todo lo que escuchas en tu casa, cuando están cocinando, cuando sales al micro, toda esa música. O sea, es una manera de analizar también cuál había sido su formación. Su ecosistema. Y por ejemplo, y encontró que algunos habían influido en algunos temas conocidos, por ejemplo, no llegaba a tal punto de análisis, pero claro, no era difícil adivinar a veces, ¿no? Pero sí tuvo esa por ejemplo, algún caso de alguno de los temas conocidos de él que de repente tú le conoces alguna influencia que pudiera sonar extraña o impensada. Mira, ahorita me tomas un poco por sorpresa con los títulos, pero hay una canción que se llama Lighter Shade of Pale. ¿La conoces? Claro, ¿Un clásico? Sí, maravilloso. ¿Y has escuchado la canción de Pedro? Tiene esa progresión de acordes muy similar. Un gran libro se cerró. La progresión de acordes es la misma, muy similar. Entonces tiene, y el riff de esa canción es eso es un riff de los Rolling Stones. Pero ese tema también tiene reminiscencias clásicas, ¿no? De música clásica. Tiene eso es además una recreación de una obra de Bach. Claro. Mira cómo se va transliterando y transmutando
la música según quien la reciba, ¿no? Entonces es interesantísimo. Sí, por supuesto que hay ese tipo de asociaciones. Y también otra cosa que yo me llevo mucho de recuerdo es que en el 2011, en una de mis visitas, Pedro estaba grabando lo que iba a ser su último disco, que no llegó a publicarse, que se llamaría Selva, que era una recopilación de instrumentos, ritmos, sonidos de todas las regiones del Perú. Se había conseguido una colección de todos los instrumentos que te puedas imaginar, y en cada canción plasmaba un ritmo distinto y un sonido distinto. Y yo grabé guitarras para ese disco, y lamentablemente ya tenía un problema de vocalización, y el productor decidieron entre todos que ya no iba a salir ese disco, pero ese material está ahí. Y acuérdate lo que ha pasado ahorita con John Lennon y los Beatles, ¿no? Era música que era irrecuperable, con la inteligencia artificial han recuperado, han sacado un disco, no con ese extremo, con Freddie Mercury se hizo lo mismo. Entonces yo creo que hay material allí inédito que probablemente va a servir para lanzamientos. Tenemos Pedro para rato. Tenemos Pedro para rato. Y mira, y aún sin eso, mira cuánto tiempo ha pasado, y rincón del Perú donde vayas, escucha la música de Pedro. Fiesta de quinceañeros, de chiquillos que salen del colegio, ponen a Pedro. Eso es... ¿Tú tienes algún tema así favorito? Trascender. Sí, mi tema favorito es Estrés, que es el primer cassette, el primer álbum de Arena Hash, más que las canciones de Pedro mismo, porque me recuerda a esa época de surgir. Estamos hablando del año 87, la vida era muy difícil, ¿no? Y de pronto habían sacado un disco, y esta canción en particular es muy sentida. Hasta los jóvenes estábamos estresados. Así es. Bueno, aprendimos a convivir con el estrés, ¿no? Pero ese estrés era digamos, una creación muy, muy íntima, ¿no? Y cuando tú le escuchas parece que le habla a una pareja. Estrés, ¿por qué me haces esto a mí? Estoy atrapado, no puedo salir. Y luego me contó que esto había sido dedicado a su madre. Cuando su madre lo veía entrar y llegar preocupado, era sobre la relación con su madre. Entonces eso se me grabó, me quedó un recuerdo maravilloso, porque es una canción de rock a todo meter, melódica, un poquito como una balada, ¿no? Pero tiene mucho punche también. Y esa es la etapa más creativa, creo, de Pedro, cuando empieza a crear música propia. Lo demás era una máquina comercial, los discos de solista, ¿no? Pero esto era el crudo de Pedro. Gracias por reivindicar esos temas de Pedro. Qué interesante conversar contigo sobre algo que no era la política. Y hay tantas anécdotas, Fernando, pero bueno, yo creo que lo que nos queda es celebrar a Pedro, recordarlo como el pedazo de Perú. No era una leyenda, Pedro es una leyenda. Sí, y quienes mueren jóvenes se vuelven más inmortales. Así es. Quiero cerrar con este comentario, que nuestras grandes autoridades, estamos hablando de Presidencia, el Consejo de Ministros, el Congreso, tengan a bien evaluar la posibilidad de un gran homenaje. Lo que pase mañana con el velorio y el entierro depende, por supuesto, de la decisión de su esposa. Eso hay que respetarlo, eso se va a decidir mañana, sí, si va a ser público, privado, etcétera. Pero lo que venga después, creo que es merecido, porque no ha habido nada como Pedro. Ha habido rock, pero no ha habido nada como Pedro, y probablemente muy difícil que vuelva a haber algo así. Sí, uno de los personajes del milenio, sin duda. Vaya fin de año con la pérdida de Pedro. Muchas gracias. A ti, Fernando, por esto.